Muy buenas noches, compañeros. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Lick, si se escucha. Buenas noches. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su sesión con el doctor Francisco Matavela. Pedimos una pequeña disculpa por el pequeño inconveniente que tuvimos respecto a la hora que los estamos dejando ingresar, ya que el contenido se nos alargó un poco. Entonces, en breve estará el doctor José Francisco Matavela con el licenciado Guillermo Hernández. Tengan un poquito de paciencia. Muchas gracias. Ya sean las instrucciones, siempre van a ser las de siempre. Toda vez que el doctor esté hablando, mantener sus micrófonos apagados, por favor. Muy amables. Buenas noches, compañeros y compañeras, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, licenciado. Buenas noches, licenciado, sí. Gracias. Buenas noches, Lick. Bien, vamos a aprovechar los minutitos que el doctor nos permite aquí antes de la clase. Bien, en el tema del contenido del curso, tenemos clase, es hoy, el próximo martes y el jueves. Entonces les vamos a trabajar el tema quizá el doctor haga un pequeño repaso, repaso de la última clase para tratar el tema del concurso aparente, normas o leyes penales, que para terminar el martes con lo que es el ámbito de validez temporal y el ámbito de validez espacial, que pareciera que fueran dos cosas similares. Entonces, tendríamos nosotros el jueves de la otra semana para hacer el típico, tradicional, enriquecedor, esperado, como dijera, boletín de la huelga, el repaso. El repaso en todos los años ha sido tradición en las clases del doctor de Mata, una clase antes del examen. ¿Por qué razón? Porque a ustedes se les informa el contenido, se hace se camina desde el primer día de clase hasta esta octava, novena clase, hasta la del martes. Se va a tocar todos los temas relativos del derecho penal, de la ley penal, donde vamos ahorita. Pero ¿cuál es la idea? De darles una dinámica a ustedes, cómo es el examen parcial, al mismo tiempo de que ustedes practiquemos, porque como les dije, no son preguntas directas, sino son en base a casos, se va a hacer una dinámica, y quizás de los 8 o 10 casos que resolvamos, unos 2 o 3 les vengan. Entonces, en lo que el doctor viene, les quiero adelantar un poquito. El concurso aparente en normas penales es cuando en determinada acción hay 2 o 3 normas o 3 leyes que pueden recaer sobre la acción para calificarla como tal. Cuando hablamos nosotros de ámbito de validez temporal y ámbito de validez espacial, es otra cosa. Entonces, solo les quería aclarar, si están ustedes de acuerdo con el repaso, vamos a sugerirle al doctor en un ratito aquí para el día jueves, siempre en el horario de clase. Ustedes me dicen si parece bien un repaso, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, sería excelente. Licenciado, por favor. Gracias, compañeros. Les agradezco esa deferencia a mi persona. Miren, pues, me voy a adelantar un poquito con el contenido del examen parcial. Ahora sí ya, el contenido, por favor, se los voy a trasladar siempre a través de la coordinadora o el doctor Mejía lo sube a la plataforma de Classroom. Dependiendo donde el doctor llegue hasta el martes va a ser el contenido. Pero sí me adelanto que tomen nota. Únicamente vamos a hablar del artículo 1 al 9 por esta vez. Me van a rayar, compañeros, para que vayan sobre los 30 puntos. Ese es que significa es el fundamento legal en cuando se les pida o dependiendo de lo que se les pregunte, ¿verdad? Como para decirle a ustedes un ejemplo, ¿verdad? Nuestra legislación penal sostiene que ninguna figura que no sea típica o considerada como delito no puede ser aplicada a nadie, de acuerdo al principio de legalidad que reconoce la doctrina. La pregunta a ustedes es, así como se lo platiqué, entonces, de acuerdo a que a nadie puede ser castigado si no cometió un delito, en el Código Penal, ¿dónde encontramos nosotros ese principio de legalidad, compañeros?
El artículo 1. Ahí está, ¿verdad? Artículo 1. Ujú. Como nosotros hacemos 2 variantes, ¿verdad? O 3. Pues ahora ya no sé ustedes, porque ustedes son muy cabales, pero la retrasada hicimos 3 variantes y también nos informaron de que los compañeros hacen grupo variante A, grupo variante B o grupo de Zumba, pero eso no es tema a nosotros ni al doctor le preocupa, es condición personal de cada quien si quiere evaluarse de forma personal o de forma grupal. Al final la preparación es y el derecho penal es personal, va. Eso es criterio de cada quien. Lo que yo les quiero decir que en la otra variante la pregunta no viene sobre el artículo, sino le voy a decir a ustedes, nuestra legislación penal como punto partida en su primer artículo reconoce ese principio que dice que nadie puede ser castigado por hechos que no estén considerados como tal en la legislación. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes de sobre qué principio estamos hablando? Principio de legalidad. Ahí. Principio de Si se legalidad. dan cuenta, no les preguntamos directamente, defina, no. Yo les planteo un caso y ustedes inmediatamente lo respondieron así. O sea, esa es la forma del examen. Dependiendo hasta donde el doctor llegue a la exposición del día martes, va a ser el contenido del examen. De la misma forma, de las agendas se les va a mandar, compañeros, de forma oficial, de acuerdo a las instrucciones del doctor de Mata, se les manda no una agenda, sino un cuadro de contenido del curso, tanto doctrinario, dependiendo del texto que ustedes tengan o las copias, y igual con el marco legal. Entonces, compañeros, ya lo ahondaríamos la próxima clase, porque ya tengo al doctor ahí en la clase. Por favor, les suplicamos, el doctor de Mata va a exponer los micrófonos silenciados. Gracias, compañeros. Doctor de Mata, está usted en el uso de la palabra. Disculpe la interrupción, doctor. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Les decía que estaba dando las buenas noches a los estimados compañeros, a las estimadas compañeras, presentando mi agradecimiento por el apoyo que personalmente me da el licenciado Hernández y el doctor Mejía, desde el punto de vista técnico, y dando algunas cuestiones de información y algunas referencias de tipo académico. Esto lo digo porque quisiera también reiterar mis disculpas por lo atropellado, digámoslo así, de la sesión que tuvimos el día anterior, el día martes. Obviamente les comentaba yo a la carrera que por problemas técnicos, especialmente de internet, pues que me estuvieron arreglando acá, porque no podíamos entrar ni pudimos conectar a tiempo con ustedes. Lo hicimos a destiempo y corriendo. Entonces, el día de hoy voy a aprovechar para hacer una síntesis de lo que traté de explicar de manera muy corrida el día anterior sobre la interpretación de la ley penal, la analogía y la interpretación analógica, y luego vamos a finalizar pues con el tema de hoy que se refiere al concurso aparente de leyes o normas penales. Con esto estaríamos dejando, si nos es posible, para el día martes el tema que se refiere específicamente al ámbito de validez temporal y al ámbito de validez espacial de la ley penal. Ojalá pudiéramos abarcar los dos temas y hasta ahí sería el primer parcial. En todo caso, es hasta lo que veamos el martes. Si por cualquier razón no tuviéramos la oportunidad de realizar la clase, sería hasta lo de hoy. Pero dentro de nuestros planes está, yo entiendo que principian ustedes, creo esta semana en sus parciales, su primer parcial, pero tenemos la posibilidad, pues si nos lo permiten, de trabajar el día martes.
Y el día jueves, pues yo como siempre acostumbro, pues pedirle a mis estimados amigos que me apoyan a hacer un repaso. Un repaso le llamamos o laboratorio, previo al examen. Siempre lo hemos acostumbrado pues a hacer así para apoyar a ustedes en cuanto a la mejor interpretación y resolución de los casos en el examen. Efectivamente, tal y como se lo había solicitado al licenciado Hernández, y él lo estaba diciendo ahorita, y yo se los he dicho también muchas veces, nosotros nunca hacemos jamás un examen donde ustedes tengan que saber o aprender de memoria nada. ¿Por qué? Porque ustedes están en su estudio, en su casa, donde puedan estar, y tienen todo a la mano, al igual que en la universidad. Se pueden entrar las copias, se pueden entrar los libros, es obligatorio tener las leyes, la Constitución, y ustedes en el examen, donde estén, tienen derecho a tener todo, pues. Lo único que no se permite es que le consulten a alguien, pero eso no lo podemos controlar ahora de acá. O sea, ustedes pueden tener ahí otro que a quien estén consultando, pero eso ya es, en todo caso, pues perjudicial para ustedes mismos, engañarse ustedes mismos. Así es que no se trata de eso. Se trata acá, es más, siempre lo he dicho, no se trata de aprobar un curso. Se trata de aprender el curso, porque es para su formación profesional, pues, de toda la vida. Es para que ustedes puedan ejercer con dignidad, decencia y decoro por la profesión. Así es que esos son, digamos, lo que tenemos programado hasta antes del primer parcial. Voy a hacer una síntesis de lo que dijimos en la sesión anterior, que fue un poco atropellada por las razones que ya expuse, y luego pues el tema para el día de hoy, para estar también en total coordinación con la sección que acabamos de atender en la hora anterior de clase. Pues les hablé en la sesión anterior de la interpretación o exégesis de la ley penal. Les dije que era un tema de superlativa importancia porque se trata de interpretar la norma penal, que es la ley penal, para aplicarla a un caso concreto. Esto es lo que en la doctrina se denomina interpretación o exégesis de la ley penal. ¿Qué es la interpretación o exégesis de la ley penal? Es un proceso mental, les decía, un proceso mental en virtud del cual quien la realiza trata de encontrar el verdadero espíritu que el legislador quiso imprimir en la norma penal cuando la emitió. Esa es la interpretación. La exégesis de la ley penal es un proceso por medio del cual el sujeto que la realiza, la persona que la realiza, trata de encontrar, de identificar, de establecer el verdadero espíritu que le quiso imprimir el legislador al legislar o al emitir la ley penal. Y les comentaba que la importancia de esto es que frente a un mismo caso, tenemos una misma ley penal y que pueden haber diferentes formas de interpretarla, de acuerdo a la función que realiza cada uno de los que la hacen. Y les decía yo en la sesión anterior, es el mismo caso, es la misma ley, pero tenemos a alguien que que es un abogado especialista y que tiene dentro de su función constitucional investigar y acusar. Y me refiero al abogado fiscal. Entonces él, dentro de esa función de investigar y acusar frente al juez, pues hace un proceso de interpretación para imputar la comisión de un delito. Pero les decía, del otro lado hay otro sujeto que también es un abogado especialista en derecho penal a quien le han encomendado la defensa del sindicato. Y este sujeto
también hace un proceso mental a través del cual va a tratar de interpretar en razón de la función constitucional que tiene, que es la defensa del sujeto. Ya hay dos posibilidades de interpretación, a veces de manera diferente. Y luego les decía, hay una, por lo menos otra más, que es la más importante. Hay un sujeto que también es un especialista, también abogado especialista en derecho penal, cuya función constitucional y muy delicada es juzgar. Juzgar incluso sobre quién tiene la razón, la defensa o la acusación. Y es pues a quien denominamos y conocemos como juez. Entonces, por lo menos ven ustedes tres personas que pueden hacer una exégesis, una interpretación de la ley penal para aplicarla a un caso concreto. Esa es la importancia. Entonces les decía el día anterior que hay diferentes formas desde el punto de vista de la doctrina de hacer la interpretación y desde el punto de vista de quien la realiza, del sujeto que la realiza. Les decía que la interpretación puede ser auténtica, doctrinaria, judicial o usual, que la judicial o usual, para empezar de atrás, es la que se hace diariamente en los tribunales, es una manera práctica de interpretar y aplicar, que la doctrinaria es la que hacen los especialistas, los doctos en derecho penal, los tratadistas, los estudiosos, que esta es muy importante y muy influyente, pues, pero no es tan importante como la auténtica. La auténtica es la que hace el mismo legislador y hay obligación de acatarla. Y que quisiera referirme hoy, pues, más tranquilos a un ejemplo puntual. Yo decía en la otra sección que, por ejemplo, en un caso se puede estar discutiendo sobre cuál fue el arma homicida, por decir algo, en un delito de homicidio o asesinato. Y resulta de que el objeto que utilizaron o el arma homicida puede haber sido una CIA. Entonces la discusión podría versar en un momento dado que la CIA no es un arma, pues. La CIA sirve para sentarse. Es un mueble que sirve para sentarse, que no tiene nada que ver con un arma, podría decirse. Sin embargo, aquí es donde viene. Si ustedes ven la parte final, las disposiciones finales, generales finales del Código Penal, ustedes están al final del Código del Decreto 1673 y lo revisan. Ahí dice qué debe entenderse por arma. Y dice, por arma debe entenderse todo objeto capaz de ofender o defender o causar daño. Es todo objeto que tenga capacidad de ofender o causar daño. Ahora, palabras más o palabras menos. Lo que quiero decir es que el Código Penal define lo que es un arma. De tal manera que no, el arma no puede ser solo un revólver, una pistola, un rifle, un cuchillo. El arma puede ser una silla, puede ser una piedra, puede ser un leño. Es decir, pero no es porque lo esté diciendo yo, ni porque lo diga, no, la ley lo dice. Eso es lo que se llama interpretación auténtica. ¿Por qué es auténtica? Porque la hizo el mismo legislador, el mismo que hizo, que creó la ley penal, hace la interpretación auténtica de lo que debe entenderse por arma. Ahora, ¿cuál es la importancia de la interpretación auténtica? De que la interpretación auténtica es obligatoria acatarla, es obligatoria acatarla. Y aquí la tengo. En las disposiciones generales, en la parte final del código, dice el artículo 1, para los efectos penales se entiende, número 3, por arma, oigan,
todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse, las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos, y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor. Vean, el legislador está diciendo que es un arma. Eso se llama interpretación auténtica. Y la interpretación auténtica es obligatorio acatarla. Es obligatorio acatarla. Para que les quede bastante claro, pues. Podríamos poner otro ejemplo. Se está discutiendo, por ejemplo, en un caso, si hubo o no alevosía, por decir algo. Entonces, la discusión es qué debe entenderse por alevosía. Es decir, entonces, es decir, si hubo o no hubo alevosía. Bueno, pero en primer lugar, tenemos que entender qué es o qué entendemos nosotros por alevosía. Si ustedes se dan cuenta, la discusión sobre esto, pues podría variar de una persona a otra. Sin embargo, si ustedes van al artículo 27, que habla de las circunstancias agravantes, dice, son circunstancias agravantes, 1, motivos futuros de directos, 2, alevosía. Pero oigan, dice, alevosía es ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o específicamente a asegurar su ejecución sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, etc. Alevosía, hay una interpretación auténtica de lo que es alevosía. Eso que quería que les quedara muy claro. La interpretación auténtica es la que hace el mismo legislador en la ley y hay obligación de acatarla. Es decir, tenemos las partes o tienen las partes harta obligación de acatarla. Muy bien. Con respecto a los medios, les dije que la interpretación podría ser gramatical, podría ser teleológica. Gramatical es la que se hace utilizando las palabras en el sentido específicamente que las entiende la Academia Real, la Real Academia Española. Pero muchas veces, cuando leyendo gramaticalmente no encontramos el verdadero espíritu que quiso darle el legislador, hacemos una interpretación lógica o teleológica. Y les decía el martes que la lógica o teleológica es aquella que trata de encontrar el verdadero espíritu o la verdadera razón de la ley, la ratio legis, la razón legal de la ley. Ese es en cuanto al medio. Y finalizábamos hablando del resultado. Que en países con idiomas como el nuestro, que son muy floridos, es decir, se puede decir una cosa de varias formas. Hay muchas palabras para decir una misma cosa. Muchas veces el legislador, pues, o la comisión de estilo, cuando emite leyes, trata de que la norma se oiga bien, de que quede bonita, de que suene bonito, se adorna. Pero eso muchas veces hace que textualmente la norma diga mucho más de lo que realmente quiso decir el legislador. Cuando la norma dice mucho más de lo que realmente quiso decir el legislador, hay que hacer una interpretación restrictiva para sacar su espíritu. Pero luego pasa lo contrario, que el legislador, habiendo muchas palabras para decir lo que realmente quería decir, o sea, su espíritu, puede ser que el legislador se quedó corto, fue muy avaro, pues, muy corto, muy escueto en la norma. Entonces, lo que hay que hacer es una interpretación extensiva, hay que extenderse. Y eso es lo que nos lleva al punto de discusión.
que la interpretación extensiva sí es válida y es legal. Es lo que se llama interpretación analógica. Pero hay que tener cuidado porque se puede caer en la analogía. Y la analogía está prohibida de acuerdo al artículo 1 y al artículo 7 del Código Penal. Principio de legalidad y principio de exclusión de analogía. Entonces la pregunta que les hacía el día anterior es, ustedes deben saber cuándo se está frente a la analogía y cuándo se está frente a una interpretación analógica o extensiva. La primera está prohibida y la segunda está permitida. La manera más fácil de decirlo es, bueno, si no hay norma, si hay laguna legal, si no hay norma que regule la conducta y se aplica otra norma, eso es analogía, está prohibido. Eso no se puede. En la interpretación analógica sí existe norma. Lo que pasa es que la norma es escueta, pero existe norma. Entonces, es válido o es legal hacer una interpretación amplia, extensiva. Esa es la interpretación analógica y está permitida. Eso era lo que les traté de decir en la sesión anterior. Lo que pasa es que en la práctica es un poco complicado. Les voy a poner un ejemplo para que les quede muy claro. Lo ideal, esto es previo al ejemplo, por favor. Lo ideal es que fuera una interpretación declarativa. La interpretación declarativa es la ideal, que la norma textualmente diga exactamente lo que el legislador quiso decir. Que la norma textualmente diga exactamente el espíritu que el legislador le quiso imprimir. Eso es lo ideal. Pero muchas veces no se da. Entonces muchas veces se dice mucho más textualmente de lo que se quiso decir y hay que hacer restrictiva la interpretación, o bien se escribe mucho menos de lo que realmente se quiso decir y hay que hacer extensiva. Y eso nos lleva al problema de analogía e interpretación analógica. Entonces yo les ponía un ejemplo para que a ustedes les quede pues muy claro de qué significa y lo complicado que es y delicado. Hace unos 15 o 20 años, les estoy hablando antes de que tuviéramos la ley especial que regula la narcoactividad en nuestro país, solo existía la norma del Código Penal, que actualmente, pues, obviamente ya no está vigente porque la ley especial la abrogó, pero para que ustedes vean el ejemplo. Uno de los delitos que más pues se imputaba en atención a la práctica forense de aquella época era que la policía presentaba una gran cantidad de partes de policía, de denuncias, al juez, diciéndole, señor juez, ponemos a su disposición al señor fulano de tal, que el día de ayer fue capturado en tal lugar cuando se fumaba un cigarro de marihuana. Se fumaba. Y muchas veces les comentaba, curiosamente, hasta la chenca que le habían incautado al pobre diablo que estaba fumando, hasta eso le grapaban al par. Muy bien, ¿qué hacían los jueces? Los jueces lo que hacían era que iban al Código Penal. Y hay una norma que todavía la pueden ver ustedes ahí para que vean el ejemplo, el 307. El 307 es la norma. Y entonces los jueces tipificaban eso porque no había otra, no había ley penal especial. Entonces el 307 decía tráfico ilegal de fármacos, drogas, estupefacientes, algo así. O sea, aquí tengo un código, vamos a
corroborar. Algo de eso decía, aquí está, 307. El 307 dice tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Oigan lo que dice. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. 1. Quien ilegalmente introdujere al país fármacos, drogas o estupefacientes. Ilegalmente introdujere. 2. Quien sin estar autorizado vendiere, entregare, transportare, suministrare fármacos, drogas. Vean, en el 1 y en el 2 no habla de consumir, no habla de fumar. Y en el 3 dice, quien sin estar autorizado retuviere, guardare, oigan, o en cualquier forma conserve en su poder. Si ustedes se dan cuenta, la discusión en aquel tiempo, en aquel entonces era, si aquí, cuando se tipificaba ese delito, ¿era analogía o era interpretación analógica? Es decir, había una norma, pero si ustedes se dan cuenta, la norma, si estaban hablando de la droga denominada marihuana, que en aquel tiempo, hace 20, 25 años, era como, digamos, la moda, obviamente se trataba de fumar o consumir, pero ¿por qué no lo dice el verbo? Miren los verbos que tiene el 307, introducir, transportar, etcétera, verbos tan sofisticados, pero no dice consumir ni dice fumar. Entonces la pregunta era, muy bien, la pregunta y la discusión en la cátedra, en la doctrina y en los tribunales. Si no está el verbo consumir, si no dice fumar, ¿será que al legislador se le olvidó o será que el legislador no lo quiso prohibir? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando se aplicaba este delito, lo que se estaba haciendo desde el punto de vista de algunos juzgadores era hacer una interpretación extensiva. Es decir, extender buscando el espíritu. Pero otro sector decía en la doctrina y después decía, no, lo que pasa es que no podemos extender esto porque esto es analogía. Es decir, no dice el verbo consumir, no dice el verbo fumar, porque el legislador no lo quiso prohibir. Miren todos los verbos que hay, pero hay un tercero que dice, o en cualquier forma conserven su poder. Entonces decía, mire, el que está fumando, lo está conservando en su poder. Pero eso es como muy jalado, ¿no? Vean la discusión que se daba. Por supuesto, esto es para que ustedes vean el ejemplo. Hoy ya no tenemos ese problema, está superado. ¿Por qué? Porque luego pues se emitió y se legisló una ley penal especial que ya regula detenidamente todo eso. Ustedes lo van a leer en la ley de narcoactividad, pero ese es ahora. Pero les pongo el ejemplo para que ustedes vean claramente cuál es la discusión que puede darse para ver si estamos frente a un caso de analogía o interpretación analógica. Queda claro, la analogía es prohibida. Artículo 1, artículo 7. La interpretación analógica es permitida. El problema es establecer cuándo hay uno y cuándo hay otro. Ya les puse un ejemplo. Muy bien. Con esto creo que salvamos la responsabilidad de la clase anterior, que fue muy accidentada. Y llegamos inmediatamente a un tema que también lo dejé planteado un poco a la carrera. Concurso aparente de leyes o normas penales. Les decía, por favor, no hay que equivocar el tema del concurso aparente de leyes o normas penales con lo que es el concurso de delitos. Porque se confunden y se equivocan. No solo en los exámenes y en la cátedra, sino también en la práctica tribunalicia.
Una cosa es el concurso de delitos, que es un tema de teoría general del delito, que todavía no estamos viendo y que lo vamos a ver después del primer parcial, más adelante. Eso no estamos tratando ahorita. Hoy estamos tratando el tema que se llama concurso aparente de normas o leyes penales. En otras palabras, el tema de hoy es concurso de leyes, no es concurso de delitos. Y es más, el tema de hoy es concurso aparente de leyes. Entonces, vamos a tratar de explicarlo. Vamos a ver si lo podemos concretar en los minutos que quedan para que lo entiendan. ¿Cuándo hay concurso aparente de leyes o normas penales? La doctrina dice que hay concurso aparente de normas o leyes penales cuando una misma acción o conducta delictiva, oigan, una misma acción o conducta delictiva aparentemente está comprendida en dos o más normas que la regulan. Aparentemente. Pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Se oye complicado, ¿eh? ¿Cuándo hay concurso de leyes? Concurso aparente de leyes o normas penales. Cuando una misma acción delictiva, una misma conducta delictiva, aparentemente está comprendida en dos o más normas que la regulan. Pero cuando se aplica una, desaparece la aplicación de las otras. Voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos para que me lo entiendan. Vamos a ver. Juan dispara a Pedro. El disparo lo deja herido de gravedad. Y Pedro es llevado al hospital y desafortunadamente fallece 3 días después o 5 días después. Juan, ¿qué pretendía? Darle muerte a Pedro. Por eso le disparó. Lo dejó gravemente herido y finalmente él falleció. Si yo les digo a ustedes, analicen el caso y vean qué delitos pueden advertir ahí, de qué se trata ese caso. Ustedes, si hacen un análisis con la ley en la mano, dirían, bueno, en primer lugar, hay disparo de arma de fuego, porque le disparó. Disparo de arma de fuego. Es más, podría empezar antes. Portación ilegal de arma, porque no tenía licencia. Portación ilegal de arma, disparo de arma de fuego. Luego lo lesionó gravemente, quedó gravemente herido. Esas son lesiones graves. Y luego murió. Eso es homicidio. Vean, me están hablando de que hay portación ilegal de arma, disparo de arma de fuego, porque le disparó, lesiones graves porque lo dejó gravemente herido y homicidio porque falleció después. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque aquí se trata de un concurso aparente de leyes o normas penales. Una misma acción, que es la de Juan, ¿qué quería él? Eliminar físicamente o privar de la vida a Pedro. Una misma acción aparentemente está comprendida en dos o más normas. Cuando se aplica una, la que es correcta, desaparece la aplicación de las otras. ¿De qué se trata este caso? Este caso que les estoy planteando sería técnicamente resuelto diciendo que se trata de un delito de asesinato. Punto. Se acabó.
¿Y qué pasó con el disparo de arma de fuego, con las lesiones y con el homicidio? Desaparece. ¿Pero cómo? Quedó subsumido en el delito de asesinato. ¿Y cómo hacemos para saber? Vamos a lo que se denominan principios doctrinarios para resolver el conflicto. Hay varios principios que ustedes tienen que analizar en su bibliografía para resolver el aparente conflicto de leyes o el aparente concurso de leyes. Está el principio de alternatividad, el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de consunción o absorción. Si ustedes analizan estos principios, son los que nos sirven para determinar en un momento dado cuál aplicar. En el principio de alternatividad, que aparentemente sería lo más sencillo, Carl Binding, un profesor alemán, decía de que cuando dos tipos de delitos se comportan como círculos secantes, o sea que se entrelazan, habría que establecer cuál de ellos tiene la pena qué pena tiene cada uno, y habría que aplicar el que tenga la pena más grave. Eso no solo ha quedado en desuso, no solo no es cierto, porque es contrario al principio de indubio pro reo. En caso de duda, siempre es lo que favorezca al reo, no lo más grave, lo menos grave, sino que es una manera muy simplista de resolver esto. La verdad es que Filippo Crispini era un profesor de derecho penal italiano, critica seriamente el principio de alternatividad y niega la existencia de casos alternativos. Crispini dice que solo existe aparentemente concurso de disposiciones penales, pero si se analiza correctamente cada uno de los elementos de los delitos de que se trate, se va a advertir que no hay alternativas. Solo hay una, solo que hay que saber cuál es y aplicarlo. Por ejemplo, frente a un caso en el que le quitaron la cartera a un sujeto, por decir, aparentemente habría que discutir si estamos frente a un hurto, un robo o una apropiación indebida. Qué fácil es decir, miren cuál es el que tiene la pena más grave. Ah, es el robo. Entonces, el robo, no. Eso es lo que quedó en desuso. Para Ernesto Belling y Filippo Crispini, lo que había que establecer son los elementos que componen cada uno de esos tipos penales. Y cuando vemos los elementos nos damos cuenta de que no hay dos alternativas, solo hay una. Solo que hay que saber cuál es. En este caso, lo que habría que ver es, por ejemplo, para apoderarse o para despojar de la cartera o de la billetera al sujeto, ¿qué utilizaron? Hubo violencia. Lo amenazaron con un arma. O sencillamente se la sacaron sin que se diera cuenta. Si advertimos de que lo amenazaron o que lo golpearon, vamos a advertir que hay un elemento que se llama violencia y que ese elemento caracteriza al robo y no al hurto. Entonces no hay alternativa. No podemos decir estamos frente al hurto o ante el robo. No, es robo porque hubo un elemento, pero hay que manejar los elementos. Ese es el principio de alternatividad, pero luego hay un principio que se llama de especialidad. En caso de que una misma materia sea regulada por dos leyes o disposiciones, una general y la otra especial, la ley especial debe aplicarse al caso concreto. O sea, la ley especial siempre excluye a la ley general. Es otro principio. Luego está el principio de subsidiariedad.
Una ley o disposición es subsidiaria de otra cuando ésta excluye la aplicación de aquella. Tiene aplicación preferente la ley principal. Tanto la ley principal como la subsidiaria describen estadios o grados diversos de violación del mismo bien jurídico. Pero el descrito por la ley subsidiaria es menos grave que el descrito por la ley principal. El principio de subsidiariedad tiende a inclinarse por el delito más grave o que está castigado con pena, una mayor pena. Es lo que les decía que está en desuso. Luego el principio de consumción o absorción, que es el que surge cuando un mismo hecho previsto por la ley o por una disposición legal está comprendido en un tipo descrito por otra. Puesto que esta es de más amplio alcance, se aplica en exclusión de la primera. El precepto de mayor amplitud comprende el hecho previsto por otro de menor alcance y en consecuencia debe prevalecer para la aplicación el precepto más amplio. Era lo que les decía. Pongo otro ejemplo. Pongo otro ejemplo para que lo entiendan. Un sujeto de alguna manera se ha dado cuenta que el equipo de sonido que tiene su vecino le gusta a él. Y en lugar de ir a trabajar para comprárselo, mejor se espera que su vecino no está, se fue de vacaciones, diría yo, y aprovecha para entrar a la casa del vecino. Entra, escala la pared, entra a la casa. Y ya que está adentro, se da cuenta que en la sala donde está el aparato de sonido está cerrada, dejó con llave. Entonces rompe la puerta. Rompe la puerta, entra a la sala y saca el equipo. Cuando lo saca por la puerta de la calle, lo detiene la policía. Si ustedes ven ese caso, entonces ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué hay acá? En primer lugar, ingresó a la casa sin permiso. ¿Eso cómo se llama? Allanamiento de morada. Escaló a la casa, entró a la casa, allanamiento. Cuando estaba adentro, vio que la puerta estaba cerrada, ¿qué hizo? Rompió la puerta. Ah, daños. Y luego sacó el aparato. Lo sacó. Hurto. No es cierto. En este caso, o podrían decir, bueno, como rompió la puerta de robo. Entonces, ustedes podrían decir, allanamiento de morada, daños y robo. No es cierto, porque no estamos frente a un concurso de delitos. Esto es lo que quiero que se den cuenta. Esto es un concurso aparente de normas o leyes penales, porque es solo una acción. Es una misma acción delictiva que aparentemente está comprendida en dos o más normas penales, pero cuando se aplica una, desaparece la aplicación de las otras. En este caso, estamos frente a un caso de robo agravado, punto, se acabó. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasó con el allanamiento? ¿Y qué pasó con los daños? Quedaron subsumidos. Principio de absorción o sucesión en el delito más amplio que es el robo agravado. El robo agravado tiene las características de los demás. ¿Qué pasó con los daños? Bueno, rompió la puerta, hubo violencia, eso claro, está subsumido en el robo agravado. ¿Y qué pasó que entró a la casa? Bueno, también, porque no había otra forma de llevarse el equipo, no se podía parar a media calle y hacer para que le llegaran, pues. Entonces, la clave está en que este es un concurso de leyes, no de delitos. No de delitos. Una misma acción o conducta humana es la misma, lo que quería. En el caso que le disparó Juan a Pedro, es una misma acción o conducta. Quería privar de la vida a Pedro.
Es una misma que conllevaba todo lo demás. Entonces vean, por favor, una misma acción o conducta humana aparentemente está comprendida en 2 o más normas penales. Normas. Pero cuando se aplica una norma, desaparecen las demás. Eso se llama concurso aparente en normas penales. Por eso se llama aparente. Eso no es concurso de delitos, que no lo hemos visto todavía. Ahora, ¿cómo hacer para resolverlo? Tienen que tener claros los principios que acabo de leerles. Muy bien, con esto estaríamos, estimadas compañeras y compañeros, terminando el punto de hoy, y quedaría para el próximo martes, si Dios nos lo permite, 2 temas que tampoco quiero que se equivoquen. Aquí, si se dan cuenta, ya empieza a complicarse un poquito la aplicación, ¿no? Porque esto sí ya nos permite, pues planteamiento de algunos casos sencillos, pues, pero donde se tienen que ustedes resolverlos en atención a lo que estamos explicando. Y como les digo o insisto, ustedes pueden tener en el momento de su examen todo lo que quieran para resolver. Lo importante es que comprendan el tema. El próximo día tenemos 2 temas que también se equivocan algunas veces, porque los nombres son parecidos. El ámbito de validez temporal de la ley penal y el otro se llama ámbito de validez espacial de la ley penal. Pero son diferentes. Uno se refiere a la ley penal en el tiempo, que se llama ámbito de validez temporal de la ley penal en el tiempo, y el otro se refiere a la ley penal en el espacio, pues se llama ámbito de validez espacial de la ley penal. Pero eso, ojalá que nos dé tiempo el martes, y hasta ahí sería el primer parcial. Si no, lo dejaríamos hasta lo que hemos explicado el día de hoy. Si es posible, insisto, tendríamos clase el martes, y el jueves, si ustedes lo permiten también, habría un repaso o un laboratorio más o menos que acostumbramos a hacerlos siempre pues antes del primer parcial, de cada parcial. Bien, con esto hemos, creo, pues salvado la clase que dimos a la carrera el día martes por cuestiones técnicas. Así es que muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Compañeras, pasen feliz noche y que estén muy bien. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche, excelente. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, compañera. Ya el doctor se ha retirado. Muchas gracias por la atención. Nos vemos el martes, primero Dios. Feliz noche.